Pues mira, ayer María hablaba un poco de las grietas del dolor. Fijaros, todos vosotros y vosotras cuando nos escribís siempre hacéis la misma pregunta que a mí me raya ya un poco. ¿Qué dice la evidencia sobre, dices tú, ay, la evidencia? ¿Qué dice sobre todo la evidencia? Pues en algunas cosas dice algo, en la mayoría nada. Más que las cosas que la evidencia dice no serán evidentes bajo ese prisma dentro de unos años. O sea, la evidencia está constantemente. ¿Que tenemos que partir de eso y tener interés por lo que dice la evidencia? Por supuestísimo. Pero que ese sea tu patrón de conducta, no. Es decir, nosotros dentro de de que cada madre que vamos a encontrar es un ser único, de que cada circunstancia es irreproducible, de que cada uno de nosotros ha sacado lo mejor de sí mismo para sus profesiones, estas profesiones que tenemos nuestras, sanitarias y sociales, pues tenemos también un propio bagaje personal, una propia impronta personal que vamos a poner. Y nosotras ya llevábamos tiempo diciendo que esto de las grietas era rozamiento y cizallamiento. Ya teníamos claro que esto se curaba más o menos como una úlcera de presión, como una escara. Ya llevábamos tiempo revisando, porque claro, luego te llegan a vosotros sobre todo. Yo estoy fuera del sistema afortunadamente a ese nivel, aunque soy enfermera y también trabajo en lo público, pero una institución fuera del SESPA ahora mismo, y os llevan los representantes para venderos los productos y todo esto. Bueno, a nosotros nos daba mucho la lata con los famosos parches de Nursicare y tal, y tuvimos un tiempo todo eso ahí, parado, ¿no? A ver realmente ponerlo en práctica o no ponerlo en práctica, a ver qué resultados tenía, ver también nosotras cada cosa que hemos recibido. No nos ha importado quitarnos la gabardina y ponernos otra y probarla, pero bueno, todo ahí condicionado un poco, ¿no? Siempre intentando trabajar como vosotros nos pedís, ¿no? Con evidencias, con cosas que estuvieran clarificadas. Antes hablaba ahí a un grupo de compañeras de que en el pasado, en lactancia, para las grietas se utilizaba la violeta de genciana o el triple ungüento, ¿no? De un médico canadiense, Jack Newman, que todavía ahí funciona en el mundo de la lactancia materna, y el triple ungüento pues era un poco de Canesten, un poco de mucilocina y un poco de corticoide, todo junto, Gloria, y se da y algo hará. Pues efectivamente en algunos casos algo hacía, ¿no? Es al que le debemos también lo de las mastitis candidiásicas y todo esto, ¿no? Que era el que más escribía sobre ello. Está claro que era una época de mucha medicina empírica, ¿no? De mucha bueno, con poca interconexión con otras disciplinas, y entonces pues era lo que había. Nosotros ahora en el proceder habitual os pasaremos un resumen, que tendremos que hacerlo un poco de estas lecciones que ha dado Aimón, una matrona canaria, y que lo que ha hecho ha sido revisar desde todas las disciplinas, sobre todo de la enfermería a la hora de la curación, y desde lo que sabemos del mundo de la lactancia, todo esto de las grietas. Pero yo ayer, revisándolo un poco todo, pues en conclusión lo que te viene a decir es que dependiendo del estado en que te vayas a encontrar esa situación, desde un enrojecimiento haya una fisura y luego mal aspecto, con restos de costras, con restos de drenaje, ¿no? Con un aspecto más blanquecino, o sea, de fibrina, o con un aspecto más amarillo, purulento y tal, pues vas aplicando un poco. En principio, para ella, el rozamiento en principio debería como evitarse, ¿no? Es decir, ¿cómo evitas el rozamiento de una criatura que está mamando pues 8, 10 o 12 horas al día, o 14 o 24, de las 24 quiero decir, porque los frenillosos pues no alcanzan, superan el reloj de las 24 horas al día, ¿no? Para mamar. Pues en principio con las pezoneras, ¿no? En principio es una manera de evitar el rozamiento intenso que te puede producir una criatura. Voy a pasaros un poco todo conforme lo vaya sacando para que lo veáis, y bueno, veréis que las pezoneras son de diferente tamaño y además de diferente forma. El tamaño, generalmente Medela, las contas de Medela y las que tiene Suavinés y las que tiene esta última casa que compramos, Coba, ¿cuál era la casa que compramos? No me acuerdo. No sé qué. Bueno, pues en general son cónicas, ¿no? Esta, por ejemplo, ya no tiene un tacto tan suave, esta última que compramos, y lo notáis un poco con la de Medela. Esta es un poco como más fina, esta está montada una con otra. Bueno, las vais deshaciendo y pasando.
hay 16, 20 y 24. Hemos conseguido comprar una un poco más grande, de 26 milímetros y tal, porque hay pezones que al sobresalir son enormes. Y entonces las mujeres con pezones que protuyen tanto, pues se quedan como sin posibilidad, más allá de la talla 24, de poderla usar. Porque imaginaros que nada de lo que vamos a usar está exento de riesgo. Esto es súper importante que lo tengamos en cuenta, porque una pezonera pequeña va a bloquear la salida de algún poro. Y la salida de algún poro, si se bloquea, va a provocar una obstrucción. Y una obstrucción en el espectro de las mastitis es pasar al siguiente paso, que es una mastitis, e incluso pasar al último, que es un absceso. Con lo cual, nosotras las usamos con bastante facilidad, sobre todo porque facilitan el agarre y evitan ese rozamiento intenso, pero cuidado, siempre partimos, en la mayor parte de los casos, de usar pezoneras grandes, nunca de usar pezoneras pequeñas. ¿Cuál es el problema para que tú uses una pezonera pequeña? Pues que la mayor parte de las casas publican que la pezonera se tiene que medir con el pezón en reposo. Y claro, el pezón en reposo no es lo mismo que el pezón evertido. Y encima, vosotras no tenéis en la consulta pues lo que nosotras tenemos para ver los pezones evertidos, que es un buen sacaleches. Es decir, el otro día una compañera de las de siempre, en la consulta de allí del Quirinal, pues le puso una pezonera de 20 y un embudo de 21 a una madre que luego en nuestra consulta usaba una pezonera de 24 y un embudo de 27. Pues el pezón entre la niña y las herramientas que usaba no estaba en su mejor estado. Estaba como una frambuesa, como decimos nosotros, todo estaba demasiado... La succión del bebé tenía que ser más vigorosa todavía por la pezonera que utilizaba y porque además el pezón estaba hiperfriccionado por un embudo pequeño cuando utilizaba el sacaleches. Entonces, considerando que tú puedes usar eso con facilidad, porque a lo mejor pone remedio al problema, pero tienes que ser cauto, ¿eh? Tienes que ser, y una de las medidas de cautela quizás es utilizar una pezonera siempre grande, no tener en la planta, porque claro, si tienes en la planta de las 3 tallas, pues habrá alguno que ponga el 16, ¿entiendes? Que no sepa lo que tuvo, no haya ido a un curso, no se forme de la misma manera. Luego, el tema de cómo mandamos a las mujeres a curar. Pues nosotras siempre vemos un estado evolucionado casi siempre de la grieta, o sea, grieta en mal estado y ya con madres con mal drenaje de pecho. Entonces, para nosotros es básico en la exploración del pecho tomar muestras, o sea, porque siempre van a ayudar, no al diagnóstico de una mastitis, que las mastitis si son agudas se presentan solas y si son subclínicas casi también se presentan solas, porque la madre está molesta, saca menos leche, tú estás explorando el pecho y notas muchas condensaciones, te refieren que entre toma y toma tienen pinchazos, sienten alfileres. Os pondría el audio de varias madres de las que nos mandan el mensaje y ya lo sabes. Pero ¿para qué sirven realmente los cultivos? Pues para mí, dentro de todo el orden de cosas, de todo lo que he vivido, de paradigmas en torno a las mastitis en estos años, sobre todo para evitar resistencias a los antibióticos. Es decir, tú no puedes tener a una madre, toma este tratamiento empírico. Ayer, el otro día, llegó un caso, ¿no? Lo mandé al grupo para que lo vierais, una madre andaluza en Almería. Yo he ido a Almería a dar curso, ni se sabe, y a Córdoba ni da igual. Vas al hospital, das el curso, a los 2 o 3 años cambia el personal y volvemos a estar igual. Pues es una madre que ya le han quitado un acceso en la consulta y ya va por el 3er tratamiento antibiótico empírico. No tiene sentido ninguno, porque no lo haríamos con una infección de orina ni lo hacemos con nada. Es decir, hace tiempo, en el último artículo ¿no? de la Pamela Douglas, ¿no? Sobre el tema de la mastitis, te viene a decir que es que no conocemos el caso eudisbiótico de una madre. Es decir, la situación normal por supuesto que el microbioma es único, pero sí sabemos muchas cosas de la leche humana que no sabíamos antes, muchísimas. Ciertas presentaciones, la virulencia de alguna de ellas. Ayer, por ejemplo, decías, el aureus es patógeno, ¿no? Pues yo a Juan Miguel siempre lo he oído decir, patógeno no es nada, depende del huésped. Es decir, tú tienes flora y en la situación en que tú estés, pues esa flora vira hacia un lado, vira hacia otro, causa enfermedad o no la causa, o te protege. Entonces, realmente, como es tan único todo eso, ¿no? Y puede virar hacia tantos lados, pero puede evolucionar hacia la enfermedad, pues si tú tienes un recuento alto, ¿qué es alto? Pues por encima de 1500, de 2000, un recuento ya alto, porque se ha visto que todas esas presentaciones, de no 2000, sino de más de 20.000 cepas que han sido aisladas en el microbioma de la leche humana, pues sí, porque muchas veces nos escribís, no, es que sale el Staphylococcus mitis,
porque sale el no sé cuánto, pues bueno, hay tantos estafilos, hay tantos estreptococos y tal, pues que realmente, ¿y qué significa eso? ¿Significa algo malo, algo terrible? Cuando sale flora comensal, porque los cultivos vais a tener lo de flora gram positiva, y entonces el médico te dice, no, es que es flora comensal, ¿vale? Pues claro que es flora comensal. ¿Me está causando daño la comensal o no me está causando daño? Porque también si te sale el Escherichia coli en la orina es flora comensal, solo que por encima de 100.000 ya te está causando daño, porque no tiene que estar en esa presentación. Entonces, jolines, te ayuda a evitar resistencia. Y ya sabéis que es uno de los frentes que tenemos abiertos, o sea, el de las resistencias a antibióticos como un frente que, lógicamente, pues por el uso masivo, y yo digo que bienvenido sea que las hayamos podido usar, porque cuando he estado en otros sitios donde no hay esto, ¿sabes? Cuando las mujeres y los niños tienen que pasar infecciones a pelo, pues eso es terrible. Pero bueno, sí tenemos que saber qué podemos usar o no. Entonces, nosotros recogemos muestras siempre. Para recoger muestras, pues simplemente extracción manual, tener las manos limpias. Nosotros obviamente lo hacemos con guantes y las mandamos al laboratorio, se las encajamos en la consulta sí o sí, y si no, pues se la encajamos a alguna compañera que conozcamos. Y si no, como hoy, pues una madre que era de otro área, pero vive en Oviedo, pues ha tenido que ir al laboratorio privado a plantarlas allí, porque ya ha vivido 2 obstrucciones. Nosotros no le hemos recomendado que tome antibiótico porque las va superando cada 24 horas, pero sí, ya ha tenido 2 episodios, está con un bebé que no chupa bien, pues vamos a tener unos cultivos hechos para por si acaso los tenemos que utilizar. Entonces, pues bueno, estos son eso, para las muestras. Usamos, como vemos un estado de grietas evolucionado, pues usamos la mupirocina, es una de las indicaciones que hay dentro de las recomendaciones que se ha hecho esta mujer en la revisión. No es la única, también hablan de la clorexidina muchísimo, en otros grupos de consultoras de lactancia yo lo he oído muchísimo. A mí en la práctica personal no me gusta la clorexidina porque veo que favorece la sequedad y, como dice Aimón, el medio húmedo, no excesivamente húmedo, pero sí húmedo, natural, que tiene el propio pecho, puede conducir a una mejor curación. Entonces a mí personalmente no me gusta la clorexidina. El único mal que tiene usar la mupirocina es que no cubre todo el espectro de las heridas, digamos, de las grietas infectadas. Cuando veáis que no funciona bien la mupi, tenéis que recurrir al fucidine, que sí tiene un espectro un poquito mayor. Y cuando la herida además ha causado una dermatitis, pues tenéis que acudir al fucidet, que es el fucidine, el ácido fusidínico, con un poquito de corticoide. Todos los corticoides, pues sabéis que tienen un tiempo de uso más o menos de 10 días, mañana y noche y tal, pero sí calma muchísimo las dermatitis por rozamiento que algunas madres desarrollan. Y luego los parches, ¿por qué al final de tenerlos ahí parados los vemos tan útiles y nos cuesta tanto comprarlos porque salen tan carísimos y les damos a las madres un juego de estos o 2 para que lo tengan y tal, que no se cambian al día, se cambian solo cuando están excesivamente empapados porque ya hay demasiada humedad? Pues porque son microporosos, porque evitan el roce con la ropa, con el sujetador, porque las madres en general están más cómodas. No curan por sí solo, yo creo que simplemente evitan el roce, ¿no? Lo digo para quien pretenda usarlos así en seco, pues nosotros en seco realmente no los usamos, los damos siempre en compañía de... Os decía que las pomadas, el único problema que tienen es que están hechas en base de lanolina mineral, no la lanolina esta ultra tratada, ultra purificada, ¿no? Como el Purelán y todos estos. Entonces las madres tienen que retirarse los restos al mamar o después de la extracción, pero siempre les decimos que suavemente, sin friccionar ni lavar, porque en realidad el principio activo ha sido absorbido enseguida. Lo único que tienes ahí es una base de lanolina, pues como te puede quedar un resto de jamón de jamón, no. de jabón. Qué bueno, ya sería lo único que nos queda para ver en las tetas. Bueno, las pezoneras, para que veáis un poco estas... No, ninguno, solo retirar los restos, lo mismo. Estas son cónicas, pero como veáis, de una marca que son un poco más duras que las de Medela, y estas son las famosas de cereza, que nunca las hemos usado, pero estamos empezando a usarlas porque según algunas compañeras consultoras permiten que se agarre a algunos bebés que la pezonera de cónica les resbala, por la propia forma les resbala. Daros cuenta que un bebé se agarra con la lengua, con la parte más anterior de la lengua y el paladar.
Cuando la lengua está atrás, en todos esos supercasísimos que vemos de anquiloglosia o de bebés con una retrognatia, el bebé no alcanza a agarrarse con la lengua. Es decir, que la lengua siempre queda atrás, no la ves por la comisura y lo que se agarra es con la encía, que menos mal que no tienen dientes, y con la encía de arriba y con la encía de abajo. Entonces, pues claro, en algunas ocasiones el hecho de la silicona y el hecho de la dureza y el hecho de la forma puede hacer que al bebé le resbale un poco la boca. Siempre tenemos que instruir a las madres cuando las vemos con la pezonera en que no dejen que el bebé entre y salga de la teta. Es decir, tiene que estar bien cogido, nunca por la cabeza, sino generalmente por aquí. Porque apretar la cabeza es como si a ti te la apretan contra un plato, igual. Para un bebé la reacción es de rechazo, de molestia, se hace mucho con los prematuros, las compañeras que están en la consulta de lactancia con dificultades en Cabueñes la utilizan con una frescura como si no fuera nada, empotran a los bebés en la teta de las madres, eso es totalmente contrario, vamos, yo diría que a los principios de la humanidad, no de la lactancia. Pero bueno, eso en cuanto a temas de... Y luego está lo del tema de las madres que pierden leche y que todo eso, ¿no? Bueno, pues con el tema, hay conchas, ¿sabéis?, ¿no? Pues de estas, ¿no? Las que están cerradas, que son las recolectoras, y estas que son las aireadoras. Nosotras durante muchísimos años hemos usado las conchas, mucho tiempo hemos usado las conchas. Y no ha tenido que ser Catherine Mitchell la que venga a decirnos lo que pasaba, porque yo creo que Catherine Mitchell, bueno, tiene una crítica súper, vamos, feroz a su protocolo, porque dicen que su protocolo es muy empírico. Es de lo que lleva viendo como ginecóloga muchos años. Pues claro, en el empirismo estamos todos, porque claro, vemos cosas tan repetidas y vemos que algunas cosas funcionan y otras que no. Entonces Catherine Mitchell siempre dice que las conchas se pueden empotrar en la teta de una madre, y efectivamente se empotran en la teta de una madre. Entonces, sobre todo ahora que empieza el calorcillo, pues tú te la pones entre el sujetador y la teta y empieza a sudarte la pechuga y todo esto junto, y entonces pues estás incómoda. Entonces, bueno, pues están, digamos que indicadas hasta cierto punto, pero tienen estos factores negativos. Lo digo para si alguna madre os comenta que no lo recomendéis ahí entusiásticamente, que veáis un poco las limitaciones que tiene. Y ahora hay mucho esto, que nosotros lo usamos mucho en consulta, que son los recolectores. Hay madres que solo pierden cuando están dando de mamar de un pecho y del otro. Los recolectores en realidad pues son estas piezas de silicona que al ponerlas en el pecho se quedan ahí prendidas, hacen un vacío más o menos de 40 milímetros de mercurio que van perdiendo, lógicamente, y sí es verdad que la madre aprovecha un poco el reflejo y te quedas sorprendida porque las madres de reflejos poderosos pues recogen 30, 40, hasta 50. Bueno, el otro día una madre de reflejos poderosos recogió 10, que ya para mí es bastante. A ella le pareció estupendo porque, bueno, de alguna manera no es leche que se pierde, sobre todo si tienes que suplementarte, ¿no? Y luego está el tema de los chupetes, ¿no? Hace mucho tiempo, ya sabéis, da igual, es más, los chinos hacen, nosotros estuvimos un tiempo comprando los más caros y al final aquí nuestra compradora oficial, no, fue Marta, la que los encontró en el AliExpress tirados, que decíamos, madre, con lo que estamos pagando nosotros por los recolectores. Y entonces, sí, casi sin diferencia, la verdad. Los chinos en plástico, ya sabéis. ¿El material que se utiliza de qué es el plástico? Digo por estos temas de los disruptores endocrinos que hay. Ya, en general, bueno, es que lo de los plásticos va a venir gordo con este tema, va a venir súper gordo. Porque ahora nosotros hemos recomendado, o sea, hemos hecho una carta de recomendación al primer grupo de estudio que hay en el UCA, formado por endocrinos, pediátricas endocrinológicas, que son Isolina y Cristina Deli, que les han lanzado un órdago al propio hospital de mucho cuidado, porque están comprobando si la leche extraída para los prematuros y neonatos, pues el hecho de pasar por plásticos, aunque sean libres de bisfenoles y tal, no tiene una importancia a largo plazo en la salud, y se va a hacer un seguimiento exhaustivo de esa cohorte que se tome por estudio. Así que lo de los plásticos va a venir a tela, porque claro, efectivamente, todos estos plásticos que tenemos en el mundo ¿qué efecto tendrán a largo plazo? Cuando lo que se ha visto en toda la toxicidad humana fundamentalmente es el efecto del plástico
en nuestro cuerpo, en nuestros hijos, en nuestro tal. O sea que eso tiene telita. Entonces, bueno, nosotros de hecho tenemos biberones de cristal, porque hay familias que nos los piden explícitamente y no los encuentran. Entonces tenemos la gran suerte de que todas las madres que les hemos tratado bien nos regalan todo lo que les sobra, y entonces muchas de ellas nos dan de todo, incluso biberones de cristal que tenían comprados. Entonces afortunadamente tenemos la suerte de poder ofrecer también eso a las familias que son un poco exquisitas y para bien con todo ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, luego están los chupetes, ¿no? Yo no voy a explicar que los chupetes... Para las viejas, recomendar esa manera de plata. No, en la revisión que os vamos a pasar, y os voy a decir una cosita de paso, ni el Bea Oris. Ni el Bea Oris. O sea, bueno, el Bea óleo, porque vosotros usáis el... Nosotros que usamos el Bea Oris que es en mucosa para el tema del frenillo, para post-frenectomía y tal. Pero ni eso. Primero porque no se han encontrado pruebas, incluso porque algunos de los componentes se han comprobado que no funcionan tampoco para el tema de las grietas. O sea, que algunos de los componentes que tiene la cremita ya están comprobados a doble ciego y tal, y no sirven para nada. Con lo cual, pues os lo podéis ahorrar. Bueno, la lanolina ya hace mucho tiempo que la podéis ahorrar, nosotros la usamos, pero como, por ejemplo, yo, bueno, colaboro en temas de inmigración y la gente latina usa mucho, bueno, latina, esto es como lo de africana, ¿no? Pues ya ves tú, cantidad de países, pero por ejemplo colombianas, venezolanas y todo eso usan mucho el aceite de coco y entonces lo tienen y lo usan cuando las hemos visto para el tema de la extracción. En África, que no es África, un país ni hablan africano como idioma, sino por ejemplo las mujeres que yo he conocido, senegalesas, gambianas y todo eso, usan mucho el karité, además en estado puro, que huele que apesta, pero es un hidratante brutal. Entonces, pues bueno, ellas lo aplican aparte de para la piel del cuerpo, que la piel negra pues tiene sus características y necesidad de cuidado, pues también para esto de la extracción y las grietas y todo eso. Pero lejos de las características que tú puedas tener, pues bueno, si tienes una lanolina, como a nosotros lo que os digo, las madres nos regalan todo lo que les sobra, pues nos regalan los botes de lanolina nuevos y los utilizamos mucho para pegar la pezonera, para que se fije y no se mueva tanto, y para el tema de la extracción de leche, que luego lo vais a ver en vivo y en directo, que tenemos unas tetas atómicas aquí que se han mostrado voluntarias para leche de hoy. Entonces, pues... Y luego está el tema de los chupetes. No te dejamos. Dime, no pasa nada. Si no te animas, perdona, porque usted aquí presenta un poco de tal. O sea, dijiste que vea óleo que ya nada y que... Pezoneras de cera, de plata, parches de hidrogel, todo eso lo podéis ahorrar directamente. O sea, o clorexidina, según consideréis vosotros, o mupirocina. Y en el caso de que la mupirocina, pues como que agote su posibilidad, que veáis que no funciona para la curación de unas grietas que están ahí todavía molestando mucho, pues el fucidine, ¿vale? ¿Fucidino o fucibet? El fucibet es el que tiene corticoide, sí, y es para una lesión en el pezón, como la que visteis ayer, que estaba toda enrojecida, que causa dermatitis, no solamente causa lesión, ¿vale? Entonces, para si con la mupirocina no es suficiente, ¿eh? Claro, hombre, esos casos de pezones así, para encima es el pezón de la hija de una matrona, ¿eh? O sea, que tiene gracia la cosa, por decirlo de alguna manera, pero se le puso así de horrible y la madre matrona de toda la vida no sabía ni qué darla, y con el fucilet pues nada, enseguida se curó. Y una vez que nos pasó que estuvimos ahí tratando una chica y al final me dijiste prueba, después de probar con 20 un antihistamínico. Me dijiste, no, era prueba estuvimos con la mupirocina, con el fucilet, con aceite de oliva. No, yo no diría lo del aceite de oliva, pero lo probaría ella. Años, ¿eh? Ya. Sí, bueno, lo del aceite de oliva lo usa mucho Maroto, que de hecho hay matronas que han hecho publicaciones sobre el aceite de oliva, pues eso también Aimón lo revisa. Emoliente, ¿no? Sí, como efectivamente, sería un emoliente, pero vamos, no con ánimo curativo. Maroto te dice la pureza de oliva virgen que tiene que tener para que cure, pero eso ya es una cosa suya. Bueno, los chupetes pues en las culturas los llaman calmadores, pacificadores, etcétera, etcétera. O sea, están inventados adrede, por la experiencia de muchas madres.
Hay ya esta recomendación de se lo des en el primer mes hasta que se consolide la lactancia, se instaure eso ya, bueno, nada, quedó en el pasado, no está contraindicado, pero no es lo mismo una cosa que otra. A ver, nosotras no nos metemos en lo que logopédicamente vaya a ser el niño, sino en el primer momento de su vida. Y dentro de las experiencias que tenemos, pues es que la mayor parte de los llamados chupetes anatómicos, estos que tienen la puestecilla, pues a los bebés con dificultades orales como las que visteis ayer, de agarre al pecho y de succión, y digo no solo anquiloglosia, retrognatia, plagios, bueno, hoy por ejemplo la compañera ha visto una plagio en consulta de atarse los machos, vamos, y al pediatra no le parecía tal cual, ¿no? Yo el caso de plagio más tremendo, tal cual visteis ayer la diapositiva esa de que al final las orejas y todo, era el bebé de una pediatra de Luca, que le dieron el alta a sus compañeras y a los 2 meses no sabían a qué hospital europeo mandarle para reformar ese cráneo porque iba por un camino terrible. Por supuesto, nada de anquiloglosia ni nada, era toda la desconfiguración craneal que tanto es externa como interna. Bueno, pues el caso es que este tipo de chupetes en general, como digo yo, rellenitos por arriba, rellenitos por abajo, la frase en que vayas a utilizar con una madre también ayuda y facilita en qué lenguaje nos entendemos, quiero decir, porque si empezamos a soltar tecnicismos uno detrás de otro, pues vamos, las aturullamos. Sobre todo a gente que hable el español, pero que no sea de nuestra cultura, que eso también, ni tan siquiera que tenga los medios, que algunas de nosotras, pues afortunadamente podemos tener, ¿no? Entonces, bueno, el problema de los chupetes en España para mí es que se comercializan de 0 a 6 y de 6 a 12. Y los bebés, pues claro, algunos no meten uno de 0 a 6 en su boca hasta que no tiene 6 meses, claro. Porque depende cómo hayas nacido de peso, de fuerza, de tono y de todo eso, pues podrás meter una cosa u otra. Entonces, en general, la textura, el que sea más blando, el que sea más duro, lo digo porque las madres acuden con 2 o 3, como 2 o 3 biberones, 2 o 3 chupetes, y te preguntan cuál es el que consideras que es mejor. Nosotros siempre decimos el que mejor agarre el bebé, y en segundo lugar, el que desarrolle más armónicamente su boca, ¿no? Entonces, la boca pues significa, a nivel oral de la succión en un bebé lactante, utilizar la lengua y utilizar el paladar. Entonces, el que mejor tome contacto con ambas cosas, con ambas estructuras, pues en principio puede ser mejor. Hay estos chupetes que están aplastados aquí en la parte de atrás, como el de Man, que a nosotras no nos gustan mucho, se lo decimos a las mamás, porque en realidad favorecen el patrón del bebé de morder, de agarrar con las encías, ¿no? de mantener un poco la boca abierta, ¿no? En la versión que luego van a hacer. Entonces, pues bueno, si lo agarra el bebé, pues es el que agarra el bebé, pero solemos decirle que mejor que no sea tan cerrado en la parte posterior. Hay una marca que nosotros usamos mucho en los primeros meses que se llama Lovi, tal cual, L-O-V-I. Pues esa marca, que no se encuentra ni de coña, nada más que en una tienda de Avilés, pues se comercializa por Amazon y sí tiene una estratificación del tamaño del chupete más apropiada con las edades del bebé. Tiene un 0 a 2, tiene un 0 a 3, tiene un 3 a 6, tiene un 6 a 9, un 6 a 12. También usamos algunos del Dr. Brown, no me acuerdo cómo era, bueno, que tienen de 0 a 6 y de 6 a 12, pero bueno, no están mal. Es que no me acuerdo cómo es el adjetivo calificativo de esa marca. Pero bueno, que el tema del chupete tampoco es una cosa en la que vosotros, porque luego van a oír otras cosas, de que tienen que usar el chupete fisiológico porque son mejores a largo plazo, pero para el momento puntual de la situación un poco desesperada, de bebés que lloran mucho, de bebés que están muy tranquilos, que tú no puedes usar el pecho con esa facilidad y espontaneidad de ponerles al pecho para que se calmen, pues por lo menos el chupete para muchas madres es una herramienta de apoyo. Y luego, el con qué le dan de comer. Quecos. Sí. En quecos les decimos los biberones que tienen que ir cambiando del mostrador. Ya sabes, existe confianza porque la madre es socia nuestra y también vivió la mujer lo suyo, sobre todo con su primera lactancia, con la segunda ya no. Bueno, ¿con qué dar de comer a un bebé? Pues bueno, ya sabéis que en los paradigmas de la lactancia todo menos tetinas.
estaban proscritas porque era una cosa terrible meter una tetina. Y todavía funciona, bueno, en la bibliografía, en los libros de texto, todo en internet, lo del famoso síndrome de confusión tetina-pezón. Yo eso ya hace muchos años que no me lo creo ni de coña. Yo creo que los bebés eligen con lo que mejor pueden comer. Porque un bebé es tan instintivo, es decir, para ellos es tan instintivo ir al pecho. O sea, yo recuerdo cuando abandoné mi primera lactancia, pues al mes y medio y tal y cual, y a los 3 meses pues estaba bañando al crío, pues yo estaba ahí con el albornoz, que espontáneamente, ¡puff!, se pegó ahí, ¿no? Yo me quedé patidifusa ahí, ¿sabes? Y bueno, tantas cosas de estas te han descrito, ¿sabes? Las madres de bebés que han... digo, yo soy antigua. Antiguamente, cuando nacía un bebé prematuro, no te lo entregaban, un gran prematuro, hasta 3 o 4 meses después. Recuerdo un testimonio de una madre en el periódico en la Nueva España, pues no sé, allí en la época de las mías, de 1900 y algo. 90 y algo, hace un siglo, que decía toda la planta de neonatología había cogido a mi niño y yo era la primera vez que lo cogía. A mí es que se me estremeció el alma, o sea, ¿cómo es posible que a tu niño le haya cogido Tokiski y tú todavía 3 o 4 meses después? Y había niños de esos y niñas que mamaban, con lo cual... ¿Cómo va? Siempre me recuerdo el otro día en la jornada de psicología perinatal, después de la brillantísima intervención que hizo nuestra María, que dijo una madre que es veterinaria, que yo la dije, pues en la clínica veterinaria también hay frenillos, dijo, pero ¿cómo se puede cuestionar el instinto mamífero de cualquier mamífero? Y, o sea, se puede cuestionar el mamífero humano si cualquier otro mamífero... Y yo he asistido al corte de frenillo de un sato, un domingo por la tarde. El veterinario de urgencia, que yo estaba diciendo, no me lo puedo creer, a ver a qué niño un pediatra de urgencia la atiende un domingo por la tarde, con frenillo. Entonces, quiero decir, que dificultades, pero recuerdo a un biólogo amigo mío que decía, hasta los delfines, mi niña, hasta los delfines. Hay delfines que se mueren porque no pueden mamar. Quiero decir, o sea, ese paradigma de que cualquier bebé puede mamar de cualquier superficie corporal, pues depende de la superficie que tú tengas, de la situación que has nacido y de la que te vayas a encontrar. Si es un encaje de 2 piezas y encima tú no estás viendo lo que se encaja, solo estás viendo lo de fuera. Ninguna toma que observéis la podéis absorber como se observaba antes. O sea, sabemos que todo hay disfunción porque alguien metió una sondita y se vio ecográficamente lo que estaba pasando en esa boca, pero nada, no significa nada que viertan los labios, que los cierren, o lo que estás viendo es cómo come el bebé, y si está comiendo bien, es decir, no se atraganta en el tiempo normal, queda satisfecho, pues es una toma buena, pero si no está ocurriendo nada de eso, pues no es una buena toma. Entonces, muchas de las rollos que tenemos ahí montados no sirven ya prácticamente para nada. Lo de las observaciones de la toma, de la OMS y de todo eso, pues bueno, está más caduco que yo. Bueno, pues, ¿con qué le das de comer a un bebé? Pues con lo que pueda comer, como lo del chupete. Con lo que pueda agarrar, pues con lo que pueda comer. ¿Y con qué puede comer un bebé? Pues mirad, no os podéis imaginar la milonga que es ponerse un niño a la teta, sujetarlo para que no se suelta y además poner un relactador. Es que lo que te faltaba, es como si aparece tu vecina del frente en ese momento. ¿Entiendes? Pues es que es una milonga de mucho cuidado. Como nuestras madres como somos tan laboriosas, lo hacemos. Somos capaces de hacerlo. No sé cómo, pero lo hacen. Entonces, bueno, nosotras, en vez de los relactadores, comerciales, Medel ha sacado un relactador comercial ahora, que ya no es la botellita esa con las 2 ondas colgando. También esta casa tiene este relactador, vamos, que parece directamente un equipo de un hospital. O sea, que lo sacas y se lo ve una madre y empieza, ahí esta ruedecilla, ¿para qué es eso? Bueno, pues, como para decirle a una madre, cómpratelo, ¿sabes? Porque esto nada se puede usar si no lo enseñas a usar. Y si no, pruebas a ver cómo se maneja esa madre al usarlo. Y tú se lo das bajo la condición de que a lo mejor funciona. No se lo das fehacientemente diciendo vas a relactar al bebé con este relactador, porque eso ni de coña, ya os lo digo. Vamos a dejarlo de la estación para lo último, porque esto sí que es un buen cribaje y esto sí que es una buena manera de mantener la lactancia cuando la lactancia directa no funciona, la extracción.
Bueno, pues estos relactadores son todos robados, evidentemente, ¿no? Estas jeringuillas las hemos robado del hospital, las ondas también las robamos. Pero que están grabando, ¿verdad? Ya, bueno, pues con cariño, sí, no quiero decir, sí. Bueno, son compañeras muy que evitan. Somos cómplices ya. Bueno, Claro, sigue, avanza. bueno, pues todo esto realmente lo probamos en la consulta y se lo dejamos a las madres pues para evitar que terminen un poco comprando todas estas cosas aparatosas y complicadas y tal. A verlas las hay, pero lo que os digo, ¿no? Lo comercial lo usamos bastante poco. ¿Y el de Medela cómo lo...? O sea, que lo habilitaba Jerina también, o cómo lo...? Eso va dentro del biberón, sí. Esto va dentro del biberón. Sí, lleva unos esparadrapos para que te lo enganches ahí y una sonda luego para limpiarlo, que se lleva también un poco. El de Medela antes era una botellita con 2 sondas y ahora es una cosa más simple porque solo tiene una sondita, ¿vale? Y tú lo quieres manejar, no hace falta que lo lleves colgado, lo dejas un poco como a un lado, colgado, como un recipiente, como un biberón. Sí, pero no es exactamente lo que veíamos antes. A mí me parece como un poquito más práctico de que era, pero bueno, aún así, lo que os digo, muy engorroso. Nosotros cuando las madres insisten en que lo van a comprar, como tenemos, se lo dejamos, para que así lo prueben un poco. Lo más útil que hemos visto es esto que compramos, la sonda y la jeringa. Y luego está el tema de los biberones. Bueno, durante mucho tiempo, hemos usado tetinas estrechas, ¿no? Sobre todo con el bebé recién nacido, porque al final era algo, bueno, que cabía como un poquito más en la boca. En el chupete, o sea, en la tetina, tenéis que entender primero que lo que se pretende es que el bebé chupe de aquí atrás, no de aquí de la punta, porque si no lo único que hace es aspirar y controla el flujo mordiendo aquí atrás, que es el cuello, que llamamos, ¿no? Esto es la punta, esto es el cuello, esto es la base de la tetina. Entonces, en realidad, para poder utilizar la lengua en profundidad, de alguna manera, pues como el pecho y el paladar, tendrían que mamar de aquí atrás. Entonces, estas tetinas estrechas, que son la S de Medela, famosa y tal, el problema que tienen en cuanto a estructura orofacial para bebés de 1 mes o así, no está mal. El flujo no está mal tampoco. Pero en realidad, muchos bebés no admiten esta profundidad. No admiten esta profundidad. Porque esta parte profunda no han tenido ninguna experiencia oral con ella todavía, la rechazan, ¿no? Aparte de que se hunde un poco por el exceso de vacío, con lo cual tampoco anatómicamente toma contacto realmente con el paladar. Entonces, por eso Medela, después de la cagada que hicieron con el Calma, que no sirve para nada, o sea, lo peor que puede someter a un bebé es a una tetina Calma, porque las tetinas Calma, que en teoría se hicieron para la lactancia, pues lo que provocan es que el bebé tenga que hacer un exceso de vacío tan brutal que tú estás contribuyendo a que ese bebé deforme su boca, porque para sacar la leche pues tiene que hacer un exceso de vacío brutal. Vosotros daros cuenta que toda esa presión negativa en la boca, en la medida que los palatinos superiores no están cerrados, hay una sutura entre medias, esa fuerza negativa lo único que va a influir es en ahuecar ese paladar. Y es una estructura que en teoría en la lactancia, acordaros que todas hemos estudiado que el paladar baja, plano, se abre la mandíbula y las mandíbulas de los lactantes son maravillosos. Pues mirárselos a mis hijos, que a todos antes yo, bueno, es un expansor palatino. Entonces te quiero decir que hay que tratar de ver un poco esas cosas más allá de lo que tú estás viendo. Bueno, pues Medela sacó esta tetina, que nosotros la usamos mucho, sobre todo en las primeras consultas. En el área 5 la tienen en los centros de salud y tal, que es una tetina de silicona muy blanda, mucho más blanda que la normal, y pasando esta que era la normal, la básica. Fijaros que es más corta y tiene la base un poco más ancha, entonces realmente el bebé hace mucho más este juego. ¿Cuál es el problema de esta tetina? Bueno, pues que no son muy perdurables, que en teoría son para un solo uso, que para nosotras de nada, no les hacemos caso a nivel comercial, y si la usan de continua les decimos que durante una semana o 10 días no se pueden hervir porque el plástico es tan fino, la silicona es tan fina que la dejas como una uva pasa, se lavan con agua fría y
y ya está. Es un poco las que solemos dar a las madres después de probarlas. Sí, pero que Medela las deja de comercializar ahora ya este mes. Sí, sí, porque no intentéis pedirlas. sí, claro, porque el código de comercialización ha pasado por encima de ellos y entonces ellos han dejado de comercializar. Cuando el código cambia respecto a las tetinas, volverán a comercializarlas, pero bueno. ¿Estas de Medela las pueden comprar las mujeres? No, nada, esas tetinas blandas se las damos nosotros. Cuando son las únicas que tienen, les damos hasta 3 o 4 para que tengan para una buena temporada. Y bueno, tendremos que venir antes de que lo dejen. Y ahora no hemos hablado, ¿no, Coba? Porque es ahora, hasta ahora junio. Bueno, ahora, como dice la gente esta que tiene tan mala leche con todo lo nuevo y lo novedoso, lo que está de moda son estas, las de base ancha. No es que estén de moda, es que pues todas hemos evolucionado, observado, pensado por nosotras mismas. Y al final, pues si tú quieres reconstruir una superficie, bueno, como no sois tan antiguos como yo, en el pasado Nuuk era la marca más comercializada de biberones que había y tenían una tetina, no la he traído, pero qué pena, que era el pezón completamente aplastado y decían que era el pezón humano. Y yo miraba siempre esa tetina, porque era la que usé con mi primer hijo, y yo decía, se parece a mi pezón, que estaba siempre aplastado, pero al de mi amiga no, que está siempre bien. Entonces, las tetinas de alguna manera que han intentado reproducir lo que es el pecho humano, pues fijaros que van más en este sentido, ¿no? En el sentido de un poco de punta, enseguida hacia atrás, ¿no? Como la areola. ¿Qué es lo que hay que buscar? Pues que sean de poco flujo, ¿no? Para que hagan la competencia menor y para que además los bebés que tienen dificultades de succión por tono, por anatomía o lo que sea, pues puedan hacer el trago sin atragantarse, porque muchas veces el trago, pues si depende de sus lenguas, si tienen una buena anquiloglosia, no se produce con la lengua, sino, como decía ayer la compañera, ¿no? Cris, pues con movimientos hasta de cuello, ¿no? Para acompañar el trago. Bueno, esta es una tetina bastante conocida que nosotros usamos poco. El sistema este de lo del aire, pues también es un rollo comercial que se ha montado la industria, porque en realidad lo del aire tiene que ver con que un bebé no fije bien la boca alrededor de la tetina. Por las comisuras es por donde entra el aire, porque el aire, como explicamos a todas las familias, de dentro del biberón no lo puedes eliminar, está ahí, ese aire está. Ahora nos han enseñado que hay que intentar sacarlo un poco antes y tal, pero bueno, da igual. Quiero decir, estas válvulas que tienen un poco para compensar entre lo que el bebé chupa y sale, el aire dentro y tal, el aire está dentro, pero si el bebé fija bien la boca alrededor de la tetina, pues no entra tanto aire mientras come, ¿no? Este lo usamos menos porque lo vais a probar en vuestras manos. Es una tetina más rígida, sale más caro por el sistema este que tiene el anticólico, lleva más tiempo limpiarlo y además hace más cuello. La transición, digamos, es mucho menos suave que con los demás biberones. Esta tetina que veis aquí no es la de Spectra, sino es una tetina Lansinov, tipo Lansinov, y esta es una tetina de Nuuk Perfect, ¿no? Nuuk se ha reformado y ya no saca pezones aplastados en su publicidad. Y estas tetinas que veis aquí, pues son tetinas que en su día hemos usado. Esta es caucho. El caucho a muchas familias que les gusta el cristal también les gusta el caucho natural y nosotros compramos tetinas de caucho natural, solo que no tienen, no conseguimos que tengan el flujo suficientemente bajo. Casi todas están como preparadas para que sea el bebé más mayor, las S no son S, son casi M, y entonces tenemos un poco de problema para conseguir tetinas naturales. En esta, como veis, también hay demasiado cuello, ¿no? Hay poca transición, la transición es muy brusca, digamos, hacia la parte de atrás. Y esta es la famosa de Mann, que muchas madres os dirán que es la que mejor agarra a su bebé, porque el bebé que agarre mal, que agarre solo con la encía, pues claro, aquí esto es como un perchero y aquí se enganchan bien. Pero este es el problema de la tetina Mann, ¿no? Que el bebé se queda aquí y controla el flujo desde aquí. Haciendo esto no consigue llegar atrás. Entonces, bueno, cuando el bebé come bien por ahí, se deja, porque no es tan importante si tú estás luchando por una lactancia y la madre está encarrilada. Pero sí es cierto que siempre procuramos darles la oportunidad de probar algo más fisiológico solamente por preservar un poco la estructura oral más favorable para el bebé, si es posible. Y bueno, ya llega el momentazo y terminamos con esto.
del rollo de la extracción. Pues a mi niña, las tetas al aire. La modelo, sí, las dos. Dejo de grabar, ¿no? Kiara, Yo creo que aquí. dejo de grabar. No. Si son atómicas. Yo pregunto. Los tipos se las alquilan. Yo pregunto. Estoy como la atómica mental. Sí, hombre, tienes que ver las tenis. Bueno, fijaros. Nosotras tenemos estas dos bombas, ¿no? Tenemos el Spectra y tenemos la Symphony en el local. Número suficiente como para asistir las consultas que habitualmente tenemos. No sé si son 20 y tantas Symphonies y 30 y tantas Spectras o algo así. Es lo que tenemos. Y lo más difícil para elegir a una madre es el tema del embudo, ¿vale? El embudo. Sí, como veis esta madre, pues pecho súper vaso. ¿Cuántos meses tiene tu chiquitín? 20 meses, o sea, y todavía está hipervascularizada. Bueno, pues el tamaño de los embudos más o menos habitual. Nosotros tuvimos también un ensayo horror muy grande con esto, porque tuvimos una época que pensábamos que para ser más fisiológica la extracción teníamos que utilizar un embudaje más grande para extraer de aquí atrás, que es donde más o menos a 2 o 3 centímetros del pezón está la glándula. Bueno, lo que se vio claramente con el paso del tiempo y la gente que hacía mucho ensayo-error también en sus consultas, sobre todo para prematuros, es que de donde más puedes extraer es haciendo un poco de presión aquí, ¿vale? En esta parte. Con lo cual, tienes que buscar una talla que se ajuste un poco a eso. Consigue como la primera, yo intento ya no. Es que son muchos años tocando tetas, mi niña. Los 25 años de tetas que tengo yo, que no son las mías. Bueno, pues, por ejemplo, sí, estos son grandes. Vamos a irnos un poco aquí al medela. Y medela, que os voy a pasar un poco el embudaje de medela. Coge esto. Mira, como veis, hay 3 formatos de vaso. Vaso pequeño, vaso mediano y vaso grande. Si a una madre que está con dificultades, posibilidad de poca leche, le pones un vaso grande de estos, la matas. Pero no solamente que la mates en cuanto a su moral, sino que nosotras creemos que con un vaso más pequeño, el aparato todo lo que va a hacer es vacío y presión con el embudo. No va a hacer otra cosa. No va a ordeñar como hace un bebé. No va a modelar debajo del pezón con su lengua y luego con el paladar hacer presión, no, va a ser una superficie constante en contacto con el pezón. Entonces, nosotros lo que buscamos, de alguna manera, es un poco algo más grande que pueda ser su pezón. Aquí tenéis un 21, 24. Sí, vamos a probar un 24. Generalmente las mujeres ahora se considera que están entre el 24 y el 27. Incluso algunas el 21, incluso algunas el 30. Durante muchos años usamos hasta los 36 y ahora casi no las usamos. Casi no los usamos. Tenemos cajones llenos de 36. Vale, 27. Vale, pues vamos a probar un 21. Este es un 24, este es un 21. Bueno, algunos formatos tienen esta parte más fisiológica, otros tienen la parte antigua que era simplemente plástico duro. Yo también, en mis años de 25 años de tetamen, pues he pensado alguna vez que un plástico blando era mejor para la extracción que un plástico duro. Pues nada, las que hicieron más experimentación humana que yo concluyeron que es mejor un plástico duro que un plástico blando. Lo único que es bueno es blando atrás para el apoyo, pero no tanto para la extracción. Entonces, pues ala, vamos aquí con esta mamá, aquí. Y bueno, las Symphonies tienen 2 fases. Ay, espera, que no está siempre en fase. Ahí. Bueno, ahora estamos en la fase de estimulación, que más o menos se pone a la mitad. Bueno, este no se ve para que veáis un poco también el problema que tienen los sacaleches. Aquí no estás viendo, ¿sabes? Sí, más que somos pocos. Bueno, la fase de estimulación termina en cuanto empieza a salir leche. Y entonces aquí, que si no, cambia automáticamente, pero como está saliendo leche, pues ya cogemos y lo cambiamos.
más o menos la bomba, como veis, está como a la mitad, más o menos, de su fuerza, ¿vale? Entonces, fijaros aquí a qué buen ritmo sale y aquí, en cambio, está saliendo gota a gota. Sensaciones, Kiara, ¿con cuál estás mejor? Yo creo que me está más cómodo este. Vale. Este igual me aprieta un poco. Vale, pues eso es lo siguiente, la eficacia y lo siguiente, la comodidad. O sea que casi la mujer es la que te da la pista clave. ¿Que hay dudas? Porque tú lo que tienes que ver, tenéis que acercaros, porque lo que tenéis que ver es que la presión del embudo sea aquí, en esta intersección entre el pezón y la areola. Aquí es donde se ejerce la presión del embudo, es decir, en teoría el pezón se tiene que mover libremente dentro del embudo, pero tiene que haber muy buen contacto del embudo en esta parte de intersección. Para mí visualmente hay mejor contacto en esta parte que en esta, con lo cual ante la duda yo la diría, te llevas el 21, te llevas el 24, vas intercambiando y viendo con qué sacas más y estás más cómoda. Porque esto es como si vas a una zapatería y si te dejara, ¿sabes? Tú ves que de un pie te molesta más que de otro, pues te pides un número más, porque si de un pie te molesta más que de otro, pues aquí igual, le das esa oportunidad a la mujer. Fijaros de todas maneras qué diferencia, mi niña, que vamos a hacer el café con leche. Bueno, pues ala. Tetas atómicas con 20 meses, ¿eh? Yo siempre digo que las lactancias las salvan ellas, porque realmente... probar otro? Sí. Sí. No las desenfundas, déjalas desenfundar. Bueno, otra de las cosas que hay que escuchar, porque muchas veces muchas mujeres tienen más leche de un pecho que de otro. Tú que también eras de las buenas productoras, todo hay que decirlo. ¿Sí? ¿Tenías más leche de un pecho que de otro? Sí, yo creo que del izquierdo. Siempre hay un poderoso, el otro hay que engañarle, ¿sabes? Bueno, pues fijaros, ¿cuál es el embudaje del Spectra? El Spectra tiene formato original, que es este, un embudo que es el formato original del Spectra, y la casa que comercializa los Spectras, a ver, el Área 5 al final compraste, o sea, os decidieron los Symphony. A mí me parece que la mejor posibilidad la da hoy por hoy en cuanto a precio y todo, pero bueno, habrá un rollo comercial ahí o lo que sea. Luego si queréis lo cuento. Sí, lo da la Spectra, porque fijaros, primero es menos aparatoso, si se lo carga una madre son 350 pavos, este son 1700, o sea, y luego la casa pues te abastece de todos los recambios. La casa te abastece de los recambios originales o de los Belvico. Belvico es un antiguo sacaleches que ya no se comercializa como tal, pero se vio que los accesorios eran compatibles con el Spectra. Y entonces, nosotros tenemos en la consulta accesorios originales de Spectra y accesorios de Belvico. Belvico te ofrece un tallaje de 24, 27, 30 y 36. Spectra te ofrece un tallaje de 21, bueno, Maimón, que es un poco la marca de Spectra, 21, 24, 28 y 32. Bueno, pues es alucinante, porque en teoría es el mismo sacaleches, pues no, igual que no es equivalente la talla de la pezonera con el embudo de Medela, pues tampoco es equivalente la talla de Belvico con la talla de Spectra, o sea que te puedes encontrar a una mujer que usa este embudo y este es mejor, o sea que yo siempre que tengo posibilidad intento probar todo. Y yo siempre pensé que este iba a ir peor que este, porque este es un plástico más rígido. Pues no, en algunas madres va también bien este. Lo digo porque nosotras o vosotras estáis más acostumbrados a usar los accesorios de Belvico, pero nunca hay que descartar usar también los de Spectra originales. Entonces, por ejemplo, este es un... hija, es que yo sin gafas de cerca, 27. Y este debe ser, a ver si lo ves por un lado, 28. Este es un 27 y este es un 28. Se supone que van a quedar grandes, ¿no? Para esta mamá. Mira, este también tiene estimulación, que son estas olitas, y entonces va a un ritmo muy rápido, de 70 por minuto, pero a una potencia baja. La fase de estimulación consiste en eso, llamar a la leche. A esta le da lo mismo grande que pequeño, porque ya está disparando. Entonces, bueno, se supone que sacaría menos, ¿vale? Porque el embudo, digo que se supone porque no lo sé, ¿sabes? En este caso.
Y fijaros, de estos dos embudos, si os acercáis, hace mejor contacto este que este, en la parte que digamos de transición. Hace mejor contacto este, y este era un 28 y este era un 27. O sea, es como digo yo, el enigma del embudaje. Descúbrelo en cada mujer. Fijaros, ¿lo veis un poco? Sí. Que hace mucho mejor contacto aquí que aquí, y bueno, pues nada, ella nada. A tope. Está en estimulación. Ahora le vamos a quitar la estimulación y le vamos a dar el vacío. Ya verás. Cuidado que chisca. Vete cambiando el vaso. Cuidado que chisca. ¿No te molesta la presión? No. Eso, Bueno, aparte de la... esto es alucinante, porque está a presión 12. A cualquier mujer con pezones friccionados le pone 12 y sale corriendo. Deja el sacaleches y abandona la lactancia para siempre. Quiero decir que normalmente nosotros bajamos la presión a 10, entre 9 y 12 más o menos, pero 12 es una bestialidad. Traducido 12 son 300 milímetros de vacío. Los sacaleches estos llegan a hacer 250, pero la máxima potencia llega a hacer 300 milímetros de mercurio en vacío. O sea, ¿y cómo compruebas un... aparte que la talla puede influir en la producción, pero, o sea, eso que se la meta tantísimo la areola, ¿no te molesta? No, Pero no, vale. al pecho, no. Bueno, pues eso es lo que ha concluido el estudio. Bueno, esta Se la mujer... mete la mama. Claro, nosotros creíamos que metiendo más la areola en el pasado, teníamos como esa percepción o esa experiencia era mejor, porque si tú miras, ayer no pudimos hacer, porque bastante hicimos, presentando todo lo que son los dos grandes melones, como decía María, del dolor y la hipogalactia. Pero si tú ves la fisiología de la mama, realmente la glándula mamaria, es decir, los conductos lactíferos desembocan de forma más ancha por detrás del pezón y se hacen más estrechos para atravesar los poros. Entonces, nosotros suponíamos que si ibas a esa parte de ensanche, que antes eran los senolactíferos, que no existen, está el ensanchamiento, solo que se van estrechando para entrar, podías obtener más leche. Fisiológicamente nos parecía que era como un modelo más natural. Y al final las compañeras concluyeron que las madres se sacaban menos leche de esa manera que forzando más la fricción sobre el pezón, sobre esta parte más del pezón, como visteis antes con los otros embudos. Bueno, esto es un medidor de vacío que te proporciona la misma casa para medir el vacío del aparato. Bueno, ya está, puedes afundarla. Muchas gracias. Gracias, Esto sí, es tener una buena modelo. Bueno, pues no sé si a Alejandra la vamos a quitar el primer puesto. No. Bueno, fijaros, que lo quito antes de demostrarlo. El vacío de un aparato. Estas bombas, las dos, se puede... Se puede cerrar. Tranquilidad. Alguien que apunte la leche en un vasito para que se la eche. Mirad. No. No sé si lo estáis viendo, el vacío que hace este aparato con una sola toma, porque los que son dobles, cuando solo hacen una toma, ejercen todo el poder del aparato sobre una... Mirad hasta dónde llega, 350 milímetros de mercurio. Se supone que un bebé saca leche ya entre 40 y 60 milímetros de mercurio, un bebé que mama bien. O sea que imaginaros también qué bestialidad de vacío ejercen estos aparatos si lo pones en un mal embudo. Si lo que puedes hacer es fastidiar totalmente a la mujer. Por eso digo que si es un buen cribaje para, por ejemplo, con Kiara el problema estaba claro, era el bebé y su dificultad para mamar. Ella nunca fue un problema. Porque una de las cosas que llama la atención es esas madres con esos reflejos tan poderosos 20 meses después sacando la leche sin ninguna dificultad, porque en realidad el destete se produce cuando el bebé ya va comiendo otras cosas y también baja tu capacidad de producir leche, pero la de esta mujer nunca bajará, a lo mejor, no sé. Pues bueno, te quedará ahí con las tetas llenas de leche toda la vida. Bueno, Elena, para las mujeres, pues bueno, esto son las bombas y tal, y un poco más profesionales, pero para las mujeres que quieran comprar un sacaleches así más, vale.
Vamos a eso. Nosotros tenemos una guía, os la vamos a entregar porque también hicimos una especie de estudio cuando la gente empezó. Bueno, antes de hablaros de esos sacaleches os voy a decir, porque la idea sería que todas las matronas en cada consulta tuvierais un aparatito de estos. Primero para ingurgitaciones, situaciones de obstrucción, situaciones graves de separación. Nosotros hemos vivido situaciones alucinantes. Una mujer tuvo un accidente, quedó parapléjica, la trasladaron en helicóptero, las tetas a reventar, una fiebre en la hostia, llevar a las 4 de la mañana un sacaleches a un hospital. Porque en ese hospital, que era nuestro hospital, el único bomba que se la habíamos regalado, esto hace ya muchísimos años, en el Hospital San Agustín, la tenían en un sitio que no la encontraban. Entonces, quiero decir, tú que tengas que tener esto en los hospitales y en los centros de salud es básico, es elemental, como tener pezoneras, como tener tal. O sea, es que es básico, porque si no, ¿cómo vas a saber la talla de una pezonera, la talla de un embudo? Es que es imposible. Entonces, si las llegáis a tener, tenéis que pensar que cada uno de estos aparatos, como cualquiera de los que tengáis en la consulta, tiene sus cuidados. ¿Cuáles son los cuidados que nosotras ejercemos sobre las bombas? Bueno, pues a las madres, entre bomba y bomba, cambiamos los sistemas que pueden llevar la bomba al motor. Es decir, los sistemas que llevan la bomba al motor son las válvulas y las gomas. Pues esas se cambian. No se tiran, como dice Medela, nosotros las higienizamos y las volvemos a usar. ¿En qué casos hemos tirado? En casos de accesos. Y, por supuesto, siempre damos equipos nuevos a madres de grandes prematuros, obviamente, porque están, como decimos nosotras, en operación burbuja. Bueno, eso. Esto también se cambia. Estos son, Medela tiene las válvulas aquí, Spectra las tiene aquí. La mayor parte de las madres, cuando nos devuelven un sacaleche, si tú abres esto, ves hongos. Ves restos de hongos porque hay leche, se queda ahí con la humedad y tal. Con lo cual, estas válvulas las tienes que higienizar, porque es un sistema donde de alguna manera toda esta mierduqui va a llegar al sacaleches, o sea, a la leche que la madre saque. Con lo cual, las gomas y todo eso hay que higienizarlos. También limpiamos la superficie de la máquina. Bueno, cuando la COVID ya ni os cuento, pero vamos, ahora igual limpiamos la superficie de la máquina antes de entregársela a otra madre. Bueno, pues esos son los cuidados un poco. Los tubos también los higienizamos. Cuando vemos que la goma está blanda, las tiramos. No, porque hay veces que a lo mejor que puede pasar eso, o sea, que refluye algo de leche y tal ahí. Claro, pues se tiran. Nosotros en cuanto vemos contenido dentro del tubo, se tiran. No se puede dejar nada de eso, porque al final eso lógicamente va a ir a la leche. Además de la válvula, el tubo, sí, que no lo dije. Estas, cuando nosotros tenemos ahí unas fichas para que os llevéis, os podéis llevar las que queráis. O sea que tenemos unas cuantas, porque en realidad nosotras nunca repartimos publicidad de lactancia, solo damos a la madre simplemente lo que consideramos que es apropiado para ella. Y como la mayor parte de las veces usamos la extracción, pues les damos una ficha de extracción en el ámbito doméstico, que no tiene nada que ver con el ámbito hospitalario. ¿Vale? Son medidas de precaución, de higiene, de sacar la leche, de cuánto tiempo. Las dudas habituales que nosotros hemos observado en la consulta las tenemos ahí en la ficha. Y tenemos ficha de frenillo, todas las tenemos que revisar, y de mastitis, y todas son revisables porque hay cada vez más cosas que nos gustaría cambiar, pero bueno, tampoco están tan mal, o sea que las podéis utilizar si os resultan útiles, aunque le quitéis los logos o lo que sea. Bueno, el sacaleche es pequeño. Os vamos a entregar una guía. La mayor parte de los sacaleches individuales, ahora las madres, ¿qué prefieren? En manos libres. Manos libres. Bueno, pues en manos libres, ya sabéis, está Lelgi, Moncosi y todos los chinos del mundo mundial. Los chinos del mundo mundial, pues, ¿qué problema les vemos? Generalmente tienen una presión de vacío mucho mayor que los otros, está como menos controlado la presión de vacío, y la mayoría de ellos no ofrecen una comercialización tan abierta como los otros en el sentido del embudaje. Casi todos estos ofrecen 24-21 o 27-24. Moncosi ofrece 28-24 y Elvi me parece que son, sí, 28 y 24. Lo que ofrece. Hoy me dijo la madre de la mañana que le venía directamente el Moncosi con 19, 21, 24 y no sé si 26. Pues fíjate, todo eso han ampliado. Los sacaleches al principio, cuando empezaron a comercializarse con embudos, justamente Belvico, cuando sacó su primer sacaleches, lo vendía con todos los embudos. Es lo lógico, para que la madre vaya probando cuál es el mejor para... No, ahora no, entonces, pero bueno, mira, buena noticia. Entonces,
la mayor parte de las madres no tienen idea tampoco de cuál tienen que usar, entonces se les puede dar la indicación más o menos de que se muevan entre 24 y 27, que prueban ahí, en esa gama. Algunas pueden usar menos, algunas pueden usar más. Y luego están los de Medela, bueno, pues que es la marca así, la multinacional más que se abre más camino así en Europa y en Estados Unidos, que ha sacado ahora el manos libres que en realidad no es un manos libres del todo, tiene un cablecito. Todos son muy caros, estamos hablando de sacaleches de 300, 400 euros, algunos de ellos. El Moncosi es más barato, afortunadamente, y los chinos son, algunas madres los encuentran por 40, 50 o 60. Yo lo que veo en todos esos, que los hemos probado muchas veces con ellas en consulta, es que algunas tienen una potencia disparatada. El Bela Baby está, el Bela Baby lo que pasa es que tiene mucha potencia y es barato, entonces son 40 euros. Y es doble y seguro porque tiene además... El Bela Baby, sí. ¿Pero eso dónde lo compráis? En Amazon. Sí, Bela Baby. sí. Bueno, esto de va bien tiene demasiada potencia. Os decimos que esos sacaleches hay que tener mucho cuidado con ellos porque tienen una potencia que no está muy comprobada en madres, o sea, es como que ellos han inventado una cosa que saca mucha leche, pero ¿a qué precio, no? Entonces hay que tener un poco de cuidado con todo eso, hay que permitir a las madres, bueno, a ver, no nos podéis mandar a todas del mundo mundial, pero bueno, que prueben algún sacaleches, que se lo deje una amiga, ¿qué tal? En teoría no podéis tener sacaleches en la consulta sin válvulas de protección del motor. O sea, no os ha aconsejado que las madres se pasen los sacaleches de una a otra porque el otro día me decía una compañera que trabaja en neonatología, pues yo traje el mío para una madre aquí. Dije, bueno, si lleva mucho tiempo en seco las bacterias habrán muerto, te quiero decir. Pero, en fin. Ya, pues ya lo sé, pero si las madres se lo venden de segunda mano, el mercado está petado de sacaleches, ¿no? Pero bueno, eso es una cosa y otra cosa es que la consulta pasan de una mano a otra y tal. Entonces, bueno, yo no me enrollo más, que si no dejo tiempo al resto de las compañeras y nada más, cualquier duda que tengáis. O sea, de manos libres, el Elvi, el Moncosi, el Bela Baby, esto, el de Medela, ¿vale? Y luego por El Moncosi mejor que el Elvi, por ejemplo, sale más barato, esa es la verdad. Este sacaleche es como doble, que se lo pueden comprar en Spectra, le sale a las madres por 300 y pico pavos. Quiero decir, no, menos caro que, por ejemplo, el Elvi. El Elvi lo puedes encontrar por 300 y pico. el de Medela, que manos libres, pero por ejemplo, el que venía el típico de... El swing. Ya no lo comercializan el swing. El solo sí. Por eso, y ese que... Está bien. Medela lo que pasa es que no te mete todos los embudos en el paquete, te mete el 21 y el 24. Si tienes que buscar más, tienes que buscar aparte. Entonces ese es el problema, ¿vale? Y luego, en el proceso de instauración de la lactancia, que son las primeras 4 o 6 semanas, donde digamos la leche, tú la calibras al alza, porque tienes todos los elementos hormonales y anatómicos favorables para esa situación, pues es preferible, bajo todos los puntos de vista, utilizar un sacaleches dobles que uno sencillo. Pero claro, tampoco puedes meter a la madre el paquete sin saber si su lactancia va a ir adelante o atrás de comprarse un sacaleches doble. Y el doble de Medela, ¿no decíamos que tenía poco motor para ser doble? El antiguo sí, el Swing Masi sí. Ahora el que ha sacado tiene mejor potencia, mejor situación. Claro, a doble de precio, no me digas tú que no se pueden mejorar las cosas. Y el de Elvis. Medela tiene unos precios infumables. Pero yo pienso que el doble de Medela es tan caro o más, el doble que no es manos libres, jolín, que un Spectra. Sí, sí. Que te puedes plantear, si te vas a plantear comprar el Medela de manos libres, pero que no es manos libres, Sí, a lo mejor te planteas el Spectra. Un sacaleches para ver al principio y tal, y claro, gastas entradas de 300 euros sin saber que igual a los 15 días pasa. Bueno, Claro, nosotros pero que si te vas a podéis plantear decir el- que nosotros facilitamos este tipo de bombas Sí. durante 15 días sin cobro Gratis. alguno y luego se alquilan. Se alquilan las Symphony porque nos las cobran a precio cada vez más caro. Pagamos unos facturones de Symphonies que flipas. Y los Spectras porque se mueren antes, en teoría tienen una vida media de 2 años y a nosotros se nos mueren antes porque claro, los movemos mucho entre las madres, ¿no? Pero bueno. Cobráis por el alquiler de... 25 el Spectra y 40 el Symphony. Bueno, el precio del Symphony, no, fijaros que las farmacias que lo alquilan, la que hay
Te tienes que comprar el equipo, aparte de dar una fianza Y 100 y pico euros lo que es el equipo. Con solo un embudo. No Un son- tipo de embudo sin haber probado ninguno. No son 60 euros Al mes, pero- al mes, y luego el equipo aparte otros Pero Sí, 100 y, sí. no, 100 y pico el equipo, creo que era, ¿eh? yo creo que es 60, 60. Mira, Es carísimo. tanto Spectra como Medela tienen en su propia página web, bueno, Spectra, sobre Alquiler. banco, alquiler. Exacto. Medela de inicial te pide una fianza de 100 euros por si lo robas o lo extravías o Te lo tal. llevas. Y luego son 50 euros mensuales, pero es que Spectra son 50 euros. No, perdón, son eran 60 euros. Espera, con 36 euros de los kits dobles, que esos son tuyos exclusivamente para ti, que tú los estrenas para ti y se quedan para ti. Y luego el alquiler constante de la bomba eran como 33 euros al mes. O sea, creo que para una mujer que a lo mejor puede tener un niño en la UCI, una mujer que no sabe si su lactancia, que tú ves que hay mujeres que las ves, que dices, Que que no no lo lo tienen muy compren, que lo claro. alquilen, claro. Coña, lo alquilas, son 66 Claro. euros el primer mes. Claro. El siguiente mes 33, el siguiente mes 33 y tienes una bomba doble. Para una madre que tiene un bebé ingresado, Claro. es la mejor opción sin duda, económica y potente. ¿Por qué en y el buena. UCA se deja un embudo a cada madre? Inexplicable. Buf. ¿Por qué no se hace asesoramiento del embudaje? Inexplicable. Es decir, si tú tienes una unidad de extracción, tienes que tener una unidad ¿Por qué hay potente. demasiadas bombas escondidas en el UCA? Inexplicable. Pues eso, Y ninguna en el árbol tuya, inexplicable. pues eso. Pues nada, empiezan las compañeras ya.